Bienvenidos nuevamente a una explicación más. El tema de hoy se llama la recta tangente a una circunferencia. Debemos saber que la recta tangente a una circunferencia es aquella recta que es perpendicular al radio de la circunferencia en su punto de tangencia. En esta circunferencia, que es de color verde, ¿verdad? Porque recuerden que la circunferencia es este borde, ¿verdad? El borde. Entonces, esta circunferencia de color verde, yo le voy a hacer una recta tangente a ella. Entonces, si yo hago una recta tangente a ella, significa que la voy a hacer donde ella va a intersecar un punto a esa circunferencia. Ok, digamos que aquí. Ella puede ser a cualquier lado, puede ser aquí, no importa dónde, pero que ella toque un punto de esa circunferencia. Si ustedes se recuerdan, vamos a escribir esta, que es una recta N, digamos. Entonces, esta recta N, que es de color morado, interseca la circunferencia, que es de color verde. ¿En qué punto? En este. Vamos a hacer aquí que este es el punto P. Recuerden que los puntos siempre van con letras mayúsculas. Ahora vamos a hacer el centro de la circunferencia, que va a ser aquí, digamos. Este es el centro de la circunferencia. ¿Ok? Entonces, este centro de la circunferencia le vamos a llamar el centro O. Entonces dice que una recta perpendicular a la circunferencia es aquella que va a intersecar esa circunferencia, pero va a formar, por decir así, un ángulo de 90 con ese radio. Entonces, la recta tangente a una circunferencia es esa recta que es perpendicular al radio de la circunferencia. Recuerde que hacia acá vamos a hacer el radio porque aquí está la recta. Este es el punto de tangencia, ¿verdad? Entonces, aquí siempre en el punto de tangencia va a formar un ángulo de 90 grados, ¿verdad? En el punto de tangencia. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando nos dan problemitas de esto y nosotros nos dan datos, casi siempre, por no decir siempre, ¿verdad? Porque a veces puede ser que no, pero sí, se puede decir que siempre, vamos a tener que formar aquí un triángulo rectángulo. Si ustedes pueden ver, aquí ya se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque siempre en este punto de tangencia se forma un ángulo de 90. Y aquí casi siempre uno del centro a un punto de la recta tangente. ¿Ok? Y digamos que aquí se va a llamar otro punto, ya aquí donde este interseca, por decir así, se va a llamar el punto F. Entonces vea que el punto de tangencia es el P, este punto F es donde va del centro a este punto F de la recta tangente y del centro al punto de tangencia o el radio, por decirlo así, de la circunferencia, ¿verdad? Va a ser este segmento OP. Entonces, recuerden que aquí OP va a ser como un cateto, porque si vemos este va a ser un triángulo, ¿verdad? Vamos a darlo ahorita aquí. Este triangulito rectángulo que se me forma aquí, con esta recta tangente a la circunferencia, ese triangulito rectángulo, esto se va a llamar cateto, ¿verdad? Que también, vea que el cateto, aquí sería el radio de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, este cateto va a ser el radio de la circunferencia, pero también del centro a este punto, este segmento va a ser como la hipotenusa. ¿Por qué la hipotenusa? Porque está opuesto al ángulo de 90. Y este segmento de P a F sería como otro cateto, o sea, otro cateto. Entonces, estos problemas casi siempre lo que hay que hacer es saber eso, que siempre esa recta tangente en el punto de tangencia va a formar un ángulo de 90 y que también me va a formar un triángulo rectángulo, donde siempre este lado que está opuesto al ángulo de 90 se llama hipotenusa. Este es el cateto y este es el cateto. Algo importante que ustedes tienen que saber es que aquí va a formar un ángulo, ¿verdad? Y aquí se va a formar otro ángulo. Depende de los datos que nos den, así van a hacer las medidas de esos ángulos. Pero este siempre ya sabemos que va a medir 90. Y recuerde que también en un video anterior yo les expliqué que siempre los ángulos internos de cualquier triángulo tienen que al sumarlos darle 180, ¿verdad? Entonces al ser este uno de 90, pues aquí me tiene que dar dos ángulos agudos, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo número 1 que les escribí aquí. Dice así, dice, si la medida del ángulo AOB
Algo importante que ustedes tienen que saber que cuando hay 3 letras, ¿verdad? Y esto significa ángulo. El ángulo que nos están hablando es la que tiene esta letra de en medio. Entonces ahí nos están hablando del ángulo O. Si yo me vengo a esta circunferencia donde la recta tangente es esta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería mi ángulo que me están hablando? Este ángulo O, porque dice que aquí la medida de AOB, o sea, es 15 grados. Entonces, aquí me están diciendo que este mide 15 grados. Ok. ¿Y qué es la pregunta? ¿Cuál es la medida del ángulo BAO? Vea que aquí me están pidiendo el ángulo A, porque es la letra que está en medio. ¿Y cuál sería el ángulo A? Este. Entonces, cuando me solicitan cuál es la medida de un ángulo, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, que este aquí es un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque aquí está el punto de tangencia. Y según el teorema dice que todo el tiempo en el punto de tangencia de una recta, ¿verdad? Que es tangente a una circunferencia, aquí me va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces ya yo sé que este mide 90 y este mide 15. ¿Y cuánto medirá este? Ok. Cuando yo necesito saber un ángulo, recuérdese que, vamos a hacerlo aquí. Quiero saber la medida de este ángulo. No sé cuánto va a medir ese ángulo. Entonces es lo mismo que usted diga 180 grados menos los otros ángulos, digamos beta más zeta, digamos esos ángulos, menos la suma de esos ángulos. Si yo veo aquí la medida del ángulo alfa, que vamos a hacer por decir así este ángulo A, es igual a 180 grados, ¿verdad? Porque estamos hablando de ángulos, menos el ángulo que me dan cualquiera de los dos. Entonces digamos que el ángulo de 90 grados más el otro ángulo que también me dieron, que es de 15 grados. Cuando ya ustedes lo tienen ubicado ahí, ustedes lo único que tienen que hacer es insertarlo a la calculadora. Ok, entonces lo van a insertar en la calculadora y van a decir 180 menos, abro paréntesis, 90 más 15, cierro. Y vea que ahí me da 75. Entonces la medida de ese ángulo que no sabía es de 75 grados. Ok, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor quiere que primero lo hagan un poco más del proceso. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer? Bajar el 180, bajar el menos y primero hacer 90 más 15 y después 180 menos ese resultado que me dio en la suma. Pero es lo mismo que lo hagan corrido, como lo vimos aquí. Entonces, ya yo sé que este ángulo va a medir 75 grados. Entonces, aquí mi respuesta sería 75 grados. Ok. Vamos a hacer otro ejemplito de estos. Veamos este otro. Dice así. Vamos a poner esta por aquí. Y dice lo siguiente. Si la medida OB, vea que aquí hay una lineecita, si ustedes lo ven, esto se llama segmento. Entonces aquí lo que me dice es si el segmento OB mide 10 centímetros, entonces recuérdese que el segmento va de punto a punto. Entonces yo me fijo aquí. Primero, estoy ante un problema del teorema, ¿verdad? De la recta tangente a una circunferencia. Entonces yo sé que en este punto de tangencia me forma un ángulo de 90. Es lo primero que tengo que hacer. Después montar los datos que me dan. Dice que el segmento OB mide 10 centímetros. Me fijo OB, o sea, este radio. ¿Va a medir cuánto? 10 centímetros. Dice que AB, el segmento AB, ¿cuál es AB? Nos fijamos, es de punto A al punto B. O sea, este segmento dice que mide 16. Y me preguntan el segmento OA. ¿Cuál es el segmento OA? Del punto O al punto A. Este de aquí. Este es el que no sabemos. Vamos a ponerle la variable X. Si ustedes se recuerdan, este es un cateto y lo que me hace falta es la hipotenusa. Recuerde que aquí nosotros vimos en un video anterior también, ¿verdad? Que Pitágoras es el que nos va a ayudar si tenemos dos datos. No tenemos que hacer ni ley de senos ni tenemos que hacer razones trigonométricas básicas, sino Pitágoras si tenemos dos datos en un triángulo rectángulo. Aquí tengo dos datos. Entonces tienen que saber que C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. Y que en este yo también les enseñé cómo hacer el proceso grande y el proceso pequeño. Yo lo voy a hacer con el proceso pequeño. Entonces,
Recuerden que C es el lado más largo, o sea, la hipotenusa. Entonces, yo aquí lo que les digo es que la hipotenusa es igual, porque eso es lo que yo ocupo encontrar, la hipotenusa, a un cateto a la 2 más un cateto a la 2. O sea, este C, para yo guiarme que es cateto, es esta A, y esta C es esta B. Entonces, nada más lo sustituyo. Entonces, H es igual. ¿Quién es C a la 2? Este cateto. 16 a la 2. Más C a la 2, este otro cateto. 10 a la 2. Y nada más lo insertan en la calculadora tal como se ve. Entonces, tal como se ve, ustedes hacen raíz cuadrada de 16 a la 2 más 10 a la 2. Y eso me da 2 raíz de 89. Y eso sería la hipotenusa, ¿verdad? 2 raíz de 89. Y como están hablando de centímetros, ¿verdad? Aquí, estos serían centímetros. Y aquí podemos poner la respuesta, porque ahí me dieron el campito para escribirlo. Si podemos ver este otro ejemplo, ¿verdad? Dice que el segmento AB, ¿quién es AB? Entonces, me fijo de punto a punto este segmento. Pero recordando que dice el teorema que siempre en el punto de tangencia me va a formar un ángulo de 90. Entonces, escribimos el ángulo de 90. Y dice que el segmento AB mide 32, entonces yo sé que es aquí que va a medir 32. Dice que el segmento OA mide 40, me fijo, OA, o sea, en este momento la hipotenusa, porque recuérdese que siempre el lado que está opuesto al ángulo de 90 es la hipotenusa. Y me preguntan el segmento OB, o sea, me preguntan este segmento, ¿ok? O sea, me están preguntando un cateto, porque recuerden que los lados adyacentes al ángulo de 90 se llaman catetos y el lado opuesto hipotenusa. Entonces, cuando me preguntan un cateto, lo único que tienen que hacer es cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos el cateto que me dieron a la 2. Entonces, recordando que este cateto, ¿verdad? En este momento es este que no sé, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Me fijo, ¿quién es la hipotenusa? Ay, mira, este, porque está opuesto al ángulo de 90, 40. 40 a la 2 menos. ¿Quién es el otro cateto? Este 32. 32 a la 2. C es igual, o sea, el cateto. Aquí lo identificamos con C de cateto. Entonces, vamos a ver, raíz cuadrada de 40 a la 2, que es la hipotenusa, menos el cateto que me dieron a la 2. Y eso me dio 24. ¿Qué significa? Que este lado OB mide ¿cuánto? 24. Entonces ya aquí yo voy a escribir que este lado OB, o sea, de aquí a aquí, mide 24, que es lo mismo que el radio de esta circunferencia, mide 24. Tengo otros ejemplitos que son importantes de hacer, porque aquí ya vamos a aplicar otra cosa también, aparte del teorema de Pitágoras, en lo que es el teorema de una recta tangente con una circunferencia, se pueden aplicar otros, como es, les dije, ley de senos o razones trigonométricas básicas. Entonces, vamos de nuevo. Esta es la circunferencia, ¿verdad? Y vamos a acomodar la hojita. Esta es la circunferencia y esta es mi recta tangente. En el punto de tangencia, que es B, forma un ángulo de 90, es lo primero que voy a hacer. Y voy a ver de qué me están hablando. Me dicen que la medida del ángulo OAB, es de este ángulo del centro, o sea, el ángulo A. Ese es el que va a medir ¿cuánto? 35. Entonces aquí está ese 35. ¿Ok? Y dice que la medida del segmento AB mide 10. ¿Quién será AB? De aquí a aquí. ¿Ok? Esta mide 10. ¿Ok? Entonces, yo aquí lo que necesito, y bueno, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando el segmento OB. O sea, OB, este segmento, o el radio, ¿verdad? Que es lo mismo. Aquí vamos a aplicar razones trigonométricas para más fácil, o sea, más rápido. Entonces, yo me posiciono en el ángulo, que eso está en un video, ¿verdad? Cómo aplicar razones trigonométricas básicas. Yo me posiciono en el ángulo agudo, o sea, en este de 35. Entonces, yo voy a decir, primero yo les dije que era, para no enredarse, mejor decir, ¿qué tengo? Ok, tengo cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces, ¿qué tengo? Cateto opuesto y cateto adyacente. Recuerde que cateto opuesto sobre cateto adyacente es tan de un ángulo. ¿De cuál ángulo? De este ángulo. Entonces ya yo aquí lo que hago es montar datos. ¿Tan de qué ángulo? De 35.
es igual. ¿Cuál es el cateto opuesto? Ahorita va a ser esa X. ¿Y cuál es el cateto adyacente? Este que está a la par, o sea, el 10. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es despejar X. Entonces, si la X está arriba, nada más lo que tenemos que pasar es este número que está abajo. Este número 10 divide a esta X. Entonces, si ella divide, tiene que pasar al otro lado a su operación inversa, o sea, a la multiplicación. Entonces, 10 por tan de 35 grados es igual a X. Cuando ustedes lo ven, ya ahí lo único que ustedes tienen que hacer, ya la X quedó sola, es meter eso en la calculadora. Insertan eso en la calculadora, 10 tan de 35. Igual, y eso me va a dar 7,00 y otros números, es igual a X. Aquí ya ustedes saben que esto, al redondearlo, es igual a 7. También vimos eso en un video. Recuerden que me posiciono en este y digo, si es 0, 1, 2, 3, 4, queda el mismo número este, que sería 7. Si aquí, después de esta coma, está el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, él iría al superior entero, pero ahorita no, ¿verdad? Queda así. ¿Ok? Vea que aquí estamos aplicando ya razones trigonométricas, ¿verdad? No estamos aplicando ya Pitágoras, porque ya aquí no se puede aplicar Pitágoras, porque vea que nada más me dieron un dato, un cateto, y no me dieron ni la hipotenusa para yo poder sacar este otro cateto. Veamos este otro. Si usted puede ver ahí, dice la medida del ángulo BOA. ¿De cuál ángulo estamos hablando? Dijimos que siempre que escriben 3 letras y que están hablando de ángulo, estamos hablando de la letra que está ¿dónde? En el centro de ese ángulo, o sea, del ángulo O, este. Es el que me están diciendo ahí. Tengo que recordarme que en este punto de tangencia siempre va a formar un ángulo de 90. Y aquí, entonces, mide 40. ¿Ok? Vamos a ver qué dato más me da. Dice que el segmento OB mide 22. Aquí es 22. ¿Ok? Aquí es 22. Y dice que cuánto mide el segmento AO. Entonces me fijo, OA, BA es aquí. Entonces es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces este es el que yo ocupo encontrar. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Igual solo me dan un dato, un cateto, este 22. Como solo me dan un dato, yo no puedo hacer Pitágoras. Tengo que hacer o ley de senos o razones trigonométricas básicas. Entonces, como tengo este ángulo, entonces yo aquí digo, ¿qué tengo? Ok. Tengo cateto adyacente, porque es este que está a la par, y tengo hipotenusa, porque recuerde que la hipotenusa es la que queda opuesto al ángulo de 90 y también es el más largo. Entonces, si tengo yo cateto adyacente y tengo hipotenusa, entonces lo que tenemos que hacer es recordarnos de qué razón trigonométrica básica estamos hablando, y es de cos. O sea, de coseno de cualquier ángulo. Entonces, cos, ¿de quién? De este ángulo que me dieron, 40. Es igual a cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Este que está a la par del ángulo de 40. Entonces, el cateto adyacente es este 22. ¿Y cuál es la hipotenusa? La que tenemos que encontrar, que en este momento sería esta. Entonces, aquí escribimos la X. Ok. ¿Qué pasa cuando nos queda la variable debajo? Ok, cuando me queda la variable debajo, entonces esta variable divide a este número 22. Igual aplico la operación inversa, porque yo lo que tengo que hacer es despejar X. Entonces esta X está dividiendo, su operación inversa es la multiplicación. Entonces la escribimos aquí adelante del cos de 40 grados. Y digo, ¿es igual a qué? A 22. Ahora me pregunto, ¿ya la X está solita? No está solita, porque vea que está acompañada con cos de 40, que el cos de 40 multiplica la X. Entonces yo necesito pasarlo al otro lado a su operación inversa. Si él multiplica, la operación inversa, la multiplicación es la división. Entonces bajo X, bajo el 22, y eso que multiplica va a pasar a dividir. Recuérdense que dividir es hacerlo en forma de fracción. Cuando ya ustedes lo tienen ahí, nada más lo insertan en la calculadora, tal como se ve. Vamos a ver. Entonces, hacen. Vamos a poner aquí la cálculo. Fracción, porque vea que hay una fracción, un numerador y un denominador. En el numerador está el 22, ¿verdad? Bajamos y en el denominador está cos de 40.
y eso me da 28,71. Igual, siempre les he dicho, chicos, aquí es según como las indicaciones el docente lo dé. Si lo tienen que dar en decimal, pues lo dejan así. Pero si lo tienen que dar redondeado, entonces se fijan en el numerito que está después de la coma. Vea que es un 7. Al ser un 7, entonces este va al superior. Ya no sería 28, sino sería 29. Entonces ya yo sé que esta hipotenusa, ¿verdad? Mide 29. Entonces, ya aquí OA va a medir 29.